fue la primera vez que un grupo de deportistas dijimos, bueno, basta que vengan los salvadores y los grandes dirigentes y las grandes personalidades de la ciudad, porque me tocó ser el presidente más joven del club con 31 años, pero siempre eran grandes personalidades y todo el mundo quería ser presidente del club universitario porque le daba prestigio, pero el club estaba despedazado y en la crisis más grande de su historia. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte. Venimos pensando el ciclo protagonistas de la ciudad de La Plata y la verdad que no había forma de dejarte afuera, entrabas por todos lados, más allá de tu rol institucional en este momento. Bueno, tenés una trayectoria en el deporte, otra trayectoria en la militancia universitaria, así que más que bienvenido al ciclo, es un placer para nosotros tenerte. Bueno, Julieta, un gusto recibirlos. Hace un tiempito que veníamos organizando esta entrevista, así que buenísimo que se dé y bueno, que podamos charlar sobre todas las cosas. Bueno, sí, vamos a charlar y mucho porque vamos a arrancar, nos gusta ser prolijos y ordenados, así que vamos a arrancar por tus inicios. Queremos que nos cuentes un poco sobre tu familia, sobre tus orígenes y bueno, sobre cómo fue tu infancia, ¿no? Esos primeros momentos que te trajeron hasta acá. Bueno, sí, particularmente yo tendría que haber nacido en Tucumán y mi hermana también. Yo tengo una sola hermana, pero los dos nacimos en La Plata porque tanto mi papá, que lamentablemente falleció a fin de año, como mi mamá eran militantes políticos del socialismo popular de Argentina y sobre todo militantes universitarios del Movimiento Nacional Reformista. Entonces, bueno, de hecho mi viejo fue el fundador del Movimiento Nacional Reformista y en el golpe del 76 es amenazado por las 3A allá en Tucumán cuando él era presidente de la Federación Universitaria del Norte, que era de todas las universidades del norte, obviamente la más fuerte la de Tucumán, y presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Entonces, bueno, viene la amenaza. Era muy joven. Muy joven, así es. Marcha al exilio interno, que es un exilio que tanto no se habla. Mucho en este país se habla del exilio de la gente, los compañeros, compañeras que han tenido que marchar al exilio en Brasil, externo, afuera del país, pero hay muchos que, y yo los pongo en valor y lo conozco también, obviamente por ser mi viejo y conocerlo muy de cerca, bueno, decidieron quedarse, ¿no? Y poner en riesgo su vida incluso, pero quedarse a luchar, digamos, por sus ideales, por lo que ellos creían y en contra de esa dictadura sangrienta que nos tocó vivir a todos los argentinos. Así que, bueno, estuvo por diferentes lugares de Buenos Aires y después ya sobre la restauración de la democracia, un poquito antes, bueno, deciden venir a La Plata y fundar por segunda vez el Partido Socialista Popular y el Movimiento Nacional Reformista. Y bueno, y ahí ya nace mi hermana primero, que es más grande, Karina, y ya después nazco yo acá en la ciudad de La Plata. Así que obviamente vinculado directamente a la política. O sea, nosotros, imagínense que mis viejos cuando llegaron a La Plata no tenían su vida acá. Sus amigos estaban en Tucumán, su familia estaba en Tucumán. Entonces empezar una nueva vida acá ligada directamente a la política hace que yo y mi hermana hayamos nacido en un local partidario, frecuentando reuniones políticas. Y bueno, y sí después... que después de mucho tiempo yo lo pude hablar con ellos cuando se fueron dando esas charlas de todas estas cuestiones que son sensibles, ¿no? Para la familia. Bueno, ellos tomaron la decisión de que para que nosotros podamos tener una vida ligada a la ciudad de La Plata, además una ciudad muy de platense, bastante cerrada, muy tradicional, bueno, es que compraron una casa en Gonet, cuando todavía Gonet no había muchas casas, no era lo que es hoy, y bueno, nos empiezan a llevar al club universitario, que era el club de la clase media de La Plata, vinculado a la universidad, y bueno, así que de chiquito empecé a vincularme con el deporte, que por ahí mi papá y mi mamá no lo habían hecho. Entonces, tanto mi hermana como yo fuimos... Pero me imagino que también con una visión bastante permeada con todo el tema de los valores, ¿no? Esto que vos decís, creo que hay un poco una síntesis, ¿no? Entre lo político y lo deportivo que cuaja ahí en la parte de los valores,
¿por qué elegiste el hockey? No, y el hockey es una respuesta muy sencilla, porque encontré mis amigos. Bien. Porque la verdad que lo lindo universitario es que Salvo Fútbol tiene todos los deportes, sí. Y además tiene la colonia, y ahora tengo el orgullo de que además pudimos fundar con otro grupo de deportistas el jardín, el colegio primario, el colegio secundario, entonces es una gran comunidad, en ese momento no existía. Entonces vos ibas probando en los diferentes deportes. Bien. Y cuando llegué al hockey me hice muy amigo de mis amigos que hasta hoy día tengo, porque son mi grupo de amigos más fuerte. Claro, sí, la familia. Y ahí muestra lo que es el deporte, ¿no? Porque uno puede tener los amigos del colegio primario, de la secundaria, del barrio, que también los tengo y los sigo viendo mucho, pero con quienes me sigo viendo más cotidianamente, y porque además sigo los viendo en el club y los fines de semana, es toda la banda del deporte, del hockey. Así que sencillamente encontré mis amigos. Bien. Y el deporte es eso, en definitiva, donde es un grupo de pertenencia y que bueno, yo lo encontré en el hockey, pero se genera en todos los deportes. Bien, y llegaste bastante lejos. Contanos cómo fue ese recorrido, qué son las cosas que más te llevaste, más allá de los vínculos sociales y de las amistades. No, yo digo, bueno, los clubes son una forma de vida, ¿no? Yo digo, más allá de... yo digo, los clubes forman con valores. Y obviamente, vos recién me preguntabas, obviamente muchos valores que en mi casa me inculcaban, que tenían que ver con la solidaridad, con el compañerismo. En el club no solo te lo enseñan, sino que se viven. Te lo enseñan de otra manera, te lo enseñan ejerciéndolos, ¿no? Porque vos en un deporte de grupo no podés ser muy individualista porque no ganás. Y en un deporte de grupo tenés que acostumbrarte a que vos tenés un rol y el otro un rol diferente, y que si vos no cumplís o el otro no cumple, si vos cumplís y el otro no se da el resultado. Yo lo cuento esto porque también ha habido épocas que se han utilizado como eslogan de campaña el trabajo en equipo. El PRO lo ha agarrado mucho. Yo no sé si había mucho de trabajo en equipo, creo que quedaba muy lindo decirlo, pero en realidad, porque después se mataban todos entre todos, en la política se matan todos entre todos. Y yo por eso digo el trabajo en equipo es eso, que cada uno sepa que tiene un rol y que no siempre tiene que ser uno. El goleador, el capitán, el enganche y el que haga las cosas lindas, sino que también cumple un rol fundamental el que hace otro tipo de trabajo. Y eso traslada a la política también. Me fui con este ejemplo, pero me parece muy gráfico de lo que a uno le aporta la formación en el deporte. Claro. Yo la verdad que acá no vengo a pisar al de al lado. En la política se vive mucho eso. Y yo no vengo a pisar al de al lado, vengo a cumplir un rol que puede ser uno o puede ser otro. Hoy hibrida la responsabilidad con lo relacional, ¿no? O sea, esa responsabilidad que deja de ser individual para ser compartida. Totalmente, en pos de un objetivo. Totalmente. Y cierro con esto, es muy lindo decirlo, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo. Todos lo dicen, algunos no lo hacen, otros sí, pero en definitiva es eso, lo colectivo por sobre lo individual. Y podés, a través de todas esas experiencias, decir dónde está la clave para que eso funcione. Bueno, en sentirlo realmente, y es lo que hablaba anteriormente. El deporte te lo enseña medio a los cachetazos. Si vos sos egoísta, vas a quedar afuera del equipo, inevitablemente, por más que seas muy bueno. Porque si vos no bajás a defender, por más que sea buenísimo, y no te embarrás y no sos empático con tu compañero, difícilmente pueda cuajar en un equipo, en un proyecto. Y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida, la política, ni hablar. Bien, y ahí justo era donde quería ir. ¿Identificás un momento en tu vida en el que, cómo fue la transformación de deportista a dirigente? ¿Se fue dando naturalmente? No, sí, identifico muy bien ese momento. No fue naturalmente. Si bien a mí siempre me gustó la política, en ese momento yo estaba enfocado 100% en lo deportivo. Yo estaba muy cerca de alguna citación, o se rumoreaba, en realidad había sido unos años antes, de algún seleccionado de Buenos Aires, o algún entrenamiento con la selección nacional. Teníamos objetivos deportivos en el club de el ascenso a la primera división de hockey, que se venía negando después de muchos años. Entonces yo estaba enfocado 100% en lo deportivo, porque además era el capitán del equipo. Bien. Y en los deportes amateurs, el capitán del equipo no es el que mejor juega, digamos, es un montón de otras cosas. Es el que puede conducir al equipo
y cada uno en su rol y potenciarlo para conseguir un objetivo colectivo que además es complejo, porque el deporte de alto rendimiento hay que entrenar mucho y hay que tener en cuenta un montón de otras cuestiones. Y en ese contexto, sin mirar mucho la política institucional del club, o casi nada, y eso lo digo porque de pronto y por razón nos encontramos con que estaban convocando una asamblea para poner a consideración la venta de 2 de las 3 sedes que tiene el club. El club universitario es un club muy grande que tiene 3 sedes y se ponía a discusión de los socios, bueno, si se vendía o no. Que vendían la sede la sede náutica de Punta Lara. Esa fue la asamblea que a nosotros nos lleva a encontrarnos con una responsabilidad que no estábamos, no sé si preparados, tan preparados seguramente tampoco, porque es un club muy grande y una crisis muy grande, pero no pensábamos que íbamos a asumir en ese momento. Claro. Y de hecho fue la primera vez que un grupo de deportistas dijimos, bueno, basta que vengan los salvadores y los grandes dirigentes y las grandes personalidades de la ciudad, porque me tocó ser el presidente más joven del club con 31 años, pero siempre eran grandes personalidades y todo el mundo quería ser presidente del club universitario porque le daba prestigio, pero el club estaba despedazado y en la crisis más grande de su historia. En un montón de cuestiones, pero además cuando vos te dan la discusión de vender tu propio patrimonio, bueno, claramente estás en el fondo, en el fondo del mar. Así que ahí ese fue el quiebre. Nosotros empezamos a militar la no venta del club. Y fueron meses y años, en realidad fueron algunos meses intensos. Yo después seguí jugando y era presidente, porque además queríamos marcar eso de decir, bueno, somos los deportistas los que nos hicimos cargo del club y podemos los deportistas los que estamos todo el día acá y no los que vienen a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas porque fracasaron. Pero fueron meses muy intensos porque estábamos jugando para tratar de entrenar. Habíamos logrado el ascenso para sostener la categoría que por lo general perdíamos y teníamos que sumar puntos que eran medios quirúrgicos con algunos rivales, y a la vez estaba en la asamblea y nosotros convocando a reuniones y yendo a ver a todos los deportistas. Mucho miedo porque no veníamos de la política y decíamos, che, pero esto algo nos va a hacer. Aprender a hacer todo un montón de cosas. Y fue muy emocionante y lo cuento, y seguramente cada vez que lo cuento por adentro me emociona, a veces se exterioriza, a veces no, pero ese día de la asamblea hubo dos cosas que marcaron mucho. Me tocó debatir a mí como presidente, como capitán de la primera de hockey contra el presidente del club en un canal de televisión, y eso fue medio un quiebre porque los socios empezaron a ver ese video y empezaron a darse cuenta quién no tenía las cosas claras y tenía que medio buscar algunas no verdades o mentiras, y quiénes estábamos por los intereses del club y nada más, ¿no? Eso fue lo que fue un quiebre, que fueron ponerle 10 días antes de la asamblea, y cuando fuimos a la asamblea se empezó a acercar una cantidad de gente que decía, ¿dónde estaba? Si el club está vacío. Muchísimo vitalicio, muchísima gente grande, que venían con banderas, con globos que decían por la 90, que nosotros había mucha gente y decíamos, che, estos nos trajeron gente de otro lado, perdemos, nos venden el club. O sea, y de pronto toda gente que había sido convocada por nosotros. O sea, de una u otra manera, obviamente el debate por un club universitario que es tan importante para la ciudad estuvo instalado en la prensa mucho tiempo, el diario El Día salía constantemente en todos los medios. Entonces la verdad es que nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero la gente seguía el tema. Y bueno, fue la asamblea más numerosa en el momento de menos cantidad de socios, en el momento de mayor crisis del club. La asamblea terminó saliendo 530 a 30 por la 90, y terminó todo el polideportivo lleno de deportistas cantando por el club universitario. Una verdadera revolución. Una revolución, lo cuento, insisto y me emociono, es imposible no hacerlo. Y la comisión saliente, que tenía también dirigentes, era gente de la política, local incluso. Bueno, vinieron antes y nos dijeron, les pedimos 2 cosas, ganaron, que no haya listas de oradores, porque la gente quería decirle muchas verdades, muchas cosas, y que nosotros al otro día renunciamos y nos vamos. Y llevamos elecciones. Les pusieron un moño y les dejaron. Obviamente accedimos, fue difícil porque en el club hay muchos socios muy caracterizados, hay jueces, ex ministros, y la gente estaba muy enojada porque nosotros desnudamos todo un armado que era para decir, estamos muy mal, vendamos, que es la única que nos queda. Y nosotros decíamos, no es la única que nos queda. Estamos muy mal, pero no es la única que nos queda.
¿Y cómo fue ese proceso bueno, con mucho miedo. Sí, porque encima estaban en el ojo del huracán. Por estatuto, en el club, el presidente sí o sí y el vicepresidente tienen que ser profesionales, tienen que ser recibidos, y eso tiene que ver con su ligación histórica con la universidad. Con el nombre mismo, ¿no? Sí, totalmente. No, ni siquiera sé en estos tiempos si está bien o mal, son nuestras raíces. Claro. Nosotros seguramente tenemos que cambiar el estatuto porque hay mucha gente que por ahí no tiene un título universitario y tiene muchísima capacidad y ha cambiado mucho la sociedad. Pero bueno, también en esa clave, bueno, los chicos tenían diciendo, bueno, Marce, tenés que ir vos. Bueno, así que fui yo y fue otro de los chicos de rugby, fue de vicepresidente y en definitiva era todo el equipo. Y ahí vuelvo sobre el equipo. Para nosotros, Marce era el presidente, pero en definitiva era un grupo de deportistas que nos hacíamos cargo de una situación de crisis total y terminal. El club ya concursado. Así que bueno, ahí nos plantear un proceso a largo plazo, un plan estratégico a largo plazo y empezar a transitar. Obviamente, imagínense que al otro día que asumimos teníamos al gremio cortando la puerta porque los sueldos no se pagaban. Claro. O sea, y eso era una realidad. Pero bueno, yo digo esto y lo voy a tratar de sintetizar porque si no va a ser muy largo, pues fueron 10 años que estamos cumpliendo en el club. Yo volví a ser presidente ahora a fin de año por tercera vez, fui 2 veces consecutivas porque el estatuto no podía seguir, fui secretario general y ahora decidí volver. En el medio fui presidente de la fundación que nosotros también creamos, porque en el medio de la crisis nosotros dijimos, bueno, la salida rápida es vender, pero es la peor salida. Nosotros no la analizamos porque el patrimonio del club no se vende. El club tiene deudas y patrimonio. El patrimonio no lo vamos a tocar. Entonces vamos a buscar una salida que va a ser de más tiempo, más compleja, pero va a ser una salida por lo grande. Y en esa salida por lo grande tenía que ver con, por ejemplo, con fundar un colegio en el club. Porque ¿qué pasaba en el club? La gente no iba. Los deportistas éramos los únicos que habitábamos el club, pero íbamos a partir de las 5 de la tarde. Unas instalaciones gigantes que era muy difícil sostenerlas. Y a la mañana no iba nadie, iba muy poquita gente, iban a nadar algunos y no había mucha más vida. Es que no tenía restaurante, no tenía ingresos. No tenía ingresos. Por otra vía que no fuese la deportiva. Entonces dijimos, no podemos imaginarnos el mismo club que fue en los 90 con 18.000 socios, que fue cuando el club compró la sede de Punta Lara, que se discutía si se vendía o no. Entonces, tenemos que pensar un club de otra composición. Y ahí dije, bueno, reflotemos aquel viejo anhelo de viejos socios del club que decían tengamos la educación formal dentro del club. ¿Cómo lo hacíamos? Si teníamos todas las cuentas embargadas, no podíamos pagar los sueldos, una situación de crisis general. Lo más fácil es decir, no es el momento. Nosotros dijimos, no, ordenemos, pero tiene que ser ahora. ¿De qué manera? Creamos una nueva persona jurídica que la forma el club, que es la fundación del club universitario, que es la que administra el proyecto educativo del club universitario. Entonces la fundación le dio esa estructura legal y operativa y administrativa para... Nosotros asumimos en diciembre del 2014 y en marzo del 2016, un año y un puchito después, estuvimos abriendo la primera salita del jardín de infantes del club universitario. Obviamente imagínate que 2 años después la crisis seguía estando. Fuimos ordenando, fuimos trabajando muchísimo hacia adentro, pero eso llevó mucho tiempo. Y eso nos posibilitó, y yo lo muestro como ejemplo, porque hoy, 10 años después, es el proyecto más importante que tiene el club. Cambió la composición del club, cambió el club, lo llenó de gente, lo llenó de alumnos, lo llenó de familias y hoy el club está que explota. Pero hace 10 años atrás éramos unos locos y unos irresponsables. Pero ¿cómo íbamos a hacer un jardín en un club que estaba fundido? ¿Cuál crees que fue la clave para trasladarle eso a la gente? ¿No? O sea, en esto de pensar que la gente muchas veces... Nada, o sea, cada uno tiene su trayectoria y a veces eso lleva a tener distintas ansiedades, ¿no? La política muchas veces tiene, o sea, la construcción en la política tiene unos tiempos más largos. Es el gran dilema. Lo que pasa es que muchas veces la política tiene tiempos largos y después los resultados tampoco se ven, porque en realidad estaban enfocados en otras cuestiones que no eran una planificación, sino era dale, total, yo después me voy. Por eso la planificación y los planes estratégicos, los proyectos de club, de ciudad, de lo que sea, tienen que ser concretos, tienen que ser reales, no tienen que ser solamente decirlo, porque si no después es imposible seguirlo. Y después de ese gran dilema de la sociedad, nosotros tenemos una sociedad que quiere soluciones ya.
y también tiene razón y quiere soluciones ya porque no cree. Porque la vida ya. Porque muchas veces le dijeron que no hay soluciones mágicas, que esto tiene que ser a largo plazo, pero ese largo plazo sucedió y los resultados no se vieron. Bien. Entonces la gente está cansada y a nosotros en el club nos pasó eso. Teníamos la suerte que éramos gente que, por eso yo contaba que fui presidente, me dijeron presidente a los 31 y yo seguí jugando en la primera del club hasta los 37 años. Claro. O sea, casi las 2 primeras gestiones yo las transité jugando. En la primera dejé de ser el capitán, porque me tenía, pero seguía jugando en la primera del club, seguía entrenando y seguía yendo. Entonces nunca nos castigaron tanto, porque la verdad es que toda la comunidad del club entendía que nosotros estábamos ahí, éramos como ellos. Entonces eso fue un punto a favor. Y lo otro fue que con el tiempo las cosas se fueron ordenando y ese proyecto de club que nosotros planteábamos, ese plan estratégico a largo plazo, empezó a dar sus frutos. Producto hoy de todo eso es que después de 10 años el club está en obra, está hermoso, está lleno de gente. Alguno que se fue sumando, porque se fue sumando mucha gente que no conoce la historia, dice, debe ser porque Galan está en la municipalidad. No, nosotros primero que somos muy estrictos con los manejos de los fondos del club, ni hablar de la municipalidad, que no me toca manejarlo a mí el presupuesto, pero del club muchísimo, y también en términos políticos. En el club nosotros hacemos política institucional. No nos mezclamos absolutamente en nada con la política partidaria. Bien. Porque si no, no hay manera en un club que es muy heterogéneo. Claro. Además le diría que la mayoría no son peronistas. Claro. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Y tener un proyecto de club hace que vos ejecutás un proyecto que se votó en asamblea y que eligieron todos los socios. No es el proyecto de Galan o de aquel o el otro. Es el proyecto de todos. Y la verdad que hoy el club está en obra y no tiene que ver con que saquemos plata mágicamente de cualquier lado, sino tiene que ver con un club ordenado que a partir de que se ordena empieza a poder crecer y un montón de privados se empiezan a acercar. Bien. Entonces, bueno, es toda una cadena que hoy la podemos contar y lo ponemos en valor porque hay resultados. Claro. Bueno, y en esto de los resultados y de ir mostrando y acreditando como gestiones intermedias, en paralelo a todo esto que ya nos venís contando, hay 2 cuestiones que me interesa resaltar. Como me parece que, me parece interesante abarcarlo como, por un lado, ideas disruptivas, ¿no? Esto que decís, bueno, yo encabezo un proyecto que en un momento de crisis, bueno, resolvemos redoblar la apuesta e ir por más. En tu trayectoria en la universidad hiciste algo similar, ¿no? Con todo lo que es el proyecto de la usina de ideas. Y también está el observatorio de clubes. Así es. Son 2 cuestiones que me gustaría que por lo menos algo profundices, porque me parece que se pueden leer también en esta misma clave de soluciones que vienen, o espacios que vienen a aportar soluciones desde otro lado, ¿no? ¿Qué es la usina de ideas? Bueno, la usina de ideas es nuestro espacio, digamos, en donde discutimos un proyecto de ciudad. Si bien tiene anclaje, porque la mayoría de quienes conforman Usina de Ideas tienen anclaje en la universidad y tienen militancia, nosotros en la universidad, nuestro brazo universitario se denomina DND, Defendamos Nuestros Derechos. Nosotros en la universidad construimos con agrupaciones programáticas, somos reformistas, pero cuando digo agrupaciones programáticas quiere decir que no nos vinculamos partidariamente con un partido o con otro, sino con lo gremial, con solucionarle y hacerle un poquito mejor la facultad a los estudiantes. Claro, la misma clave, ¿no? O sea, totalmente. La lógica de cada institución. Totalmente, y es la lógica de construcción que también quisimos hacer con el observatorio. Y para nosotros es la lógica de construir un proyecto de ciudad del que todos se sientan partes. Y esto que hablábamos antes detrás de cámara, de poner la gestión por sobre quizás lo ideológico, que uno lo tiene, cada uno lo tiene y es muy importante, de ahí nacemos. Pero después para tratar de convocar a un montón y para atender la pluralidad de voces, pues tenés que tener proyectos que te permitan que esas voces puedan ser escuchadas. Porque si nosotros nos encerramos, muy difícilmente podremos nutrirnos de todas esas voces. Clarísimo. La verdad que hay un proyecto hermoso en la universidad, de la DND, tanto en Derecho, en Económicas, como ahora también en Odontología y en Ingeniería, y un montón de chicos con un montón de valores políticos y con ganas de mejorar cada uno de los ámbitos donde habitan, que en definitiva
Eso es la política, digamos. Sí. A mí me tocó en el club en un momento, me tocó en otro momento en la universidad. Hoy lo hacen un montón de chicos muy jovencitos en la universidad. Lo hacemos en los secundarios también, a través de los centros de estudiantes y también muchos de los chicos que están en DND que coordinan lo que es el modelo ONU de Naciones Unidas. Claro. Que está espectacular y yo lo digo, es una revolución educativa en tiempos de tanta crisis, lograr que los chicos tengan ganas de estudiar la realidad de un país, que aprendan a debatir, que aprendan el miedo a hablar en tiempos de que todo se maneja con el telefonito y hace que todo después cuando tengamos que salir a hablar, no estás acostumbrado, estás más acostumbrado, no, pero yo te mando un WhatsApp mejor y te dejo mi idea, hay que hablar. Y en esta edición, por ejemplo, va a haber 3.000 chicos inscriptos de colegios públicos y privados. Y los chicos además lo hacen con una pasión que se quieren ganar y entonces estudian y se preparan, bueno. Claro, estudian jugando. Estudian jugando, tal cual. Que está bueno, y la Usina de Ideas tiene un poco esa idea, valga la redundancia, ¿no? Totalmente. Porque es un proyecto para jóvenes emprendedores. Totalmente. Hay una Usina de Ideas que está en la Facultad de Económicas y que tiene que ver solamente con los jóvenes emprendedores. Nuestra Usina de Ideas es algo más general y que tiene que ver con ideas para la Ciudad de La Plata y que de alguna manera es el espacio más político nuestro en la Ciudad de La Plata con esas características que venimos contando. Bien. Desde ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a trabajar con los clubes? Y por ser dirigente de club y club universitario tiene muchos deportes y yo me encargué de ir teniendo relaciones con diferentes presidentes de todos los clubes, tanto de básquet, de vóley, de hockey, de rugby o inclusive de fútbol que no tiene club universitario, pero a mí me gusta y muchísimos que venían incluso después de algunos años a decir, che, ¿cómo hicieron en la U? ¿Cómo hicieron para arreglar este lío? Nosotros queremos copiar una idea, queremos hacer un colegio, queremos... Bueno, la verdad que siempre me fui muy abierto y hice muchas relaciones. A partir de eso conformamos el Observatorio de Clubes y desde ahí nos planteamos ayudar desde la gestión a un montón de clubes que les faltan un montón de herramientas de gestión, que son los clubes más chiquitos de la periferia de la ciudad. Y también ahí lo que dijimos es, bueno, ¿cómo hacemos para que no sea una unión más de clubes? Porque hay un montón de asociaciones. De asociaciones que aglutinan clubes, que están buenísimos que existan, pero la verdad que no teníamos ganas de ser lo mismo, porque además ya pertenecíamos a la Federación de Instituciones, o a la APDB, o a la Liga Marplatense de Fútbol, que se encargan de armar los campeonatos. Entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, vínculo con la universidad, estamos obviamente siempre reclamando mejores políticas públicas para los clubes y para el deporte. Dijimos, no estemos siempre solamente reclamando, hagamos un aporte. ¿Cuál es el aporte que podemos hacer? Un diagnóstico de la situación. Bien. Acudimos a la universidad, armamos una planilla censal muy completa y empezamos a censar todos los clubes de la ciudad. Hoy llevamos ya censado más de 200, cerca de 300 clubes y a partir de eso empezamos a tener estadísticas de cuál es la situación real de los clubes de la Ciudad de La Plata, lo cual la idea es colgarlo en una página web y ponerlo a disposición del Ejecutivo Municipal. Ahora nos tocó ser a nosotros, porque Tarea de Deporte tengo el orgullo de decir que son todos dirigentes de clubes o deportistas y poder nutrirnos de ahí, porque nosotros siempre decíamos, bueno, buenísimo las políticas públicas o la ayuda del Estado, pero si el Estado no sabe cuál es la situación de los clubes, ¿cómo puede proponer políticas públicas que sean eficientes y que realmente impacten en los clubes? Bien. Así que esa fue la experiencia del observatorio, que nos encontramos también otro suceso, no sé si revolucionario, pero muy llamativo, que el día que fuimos a informar lo que nos había de alguna manera arrojado el censo de los primeros 100 clubes censados, que básicamente eran números y gráficos de torta de lo mal que estábamos los clubes, no era otra cosa. Y le pedimos al Club Platense si nos permitía hacerlo en Platense, y terminó siendo casi un acto político. No fue político porque era de clubes, pero terminó habiendo 200 dirigentes de clubes que se sentían convocados por un grupo de dirigentes que éramos como ellos y que además hicimos un trabajo serio y que los convocábamos a verlo. Bueno, esa gente, ese día la gente venía y se quería sacar fotos, decía, yo quiero, no tengo la foto del club censado, y no, porque todavía no te censamos. Bueno, pero yo quiero la foto igual. Bueno, nos dimos cuenta ahí cuál fue el común denominador. Bueno, los clubes están olvidados, porque si nosotros hacemos una presentación, que no regalamos pelotas, no damos un subsidio, no damos nada, solamente contamos lo mal que están los clubes, vienen tanto y acuden, quiere decir que claramente el Estado no estaba asistiendo a los clubes. Pero parece haber una fórmula en todo esto que vos vas mencionando que hasta ahora se demuestra exitosa, que tiene que ver con poder
entrar de lleno en la dinámica de cada uno de los espacios, conocer las problemáticas y encontrarse con que hay una demanda existente en cada uno de esos espacios, una demanda que pide ser escuchada y canalizada en la gestión. Totalmente, y tiene que ver con algo que hablábamos recién también atrás de cámara. La política no puede seguir hablándose a sí misma, no podemos seguir haciendo a ver quién hace el discurso más lindo para los compañeros y compañeras que ya están adentro de la política y que obviamente van a aplaudir más a uno, más a otro. Siempre se habla de que nos hablamos a nosotros mismos y yo digo, nosotros más allá de decir no lo decimos, somos muy respetuosos, pero sí tratamos de accionar de otra manera. Entonces, ¿de qué manera ampliás y de qué manera llegás a un montón de ciudadanos que no se ven convocados por la política tradicional? Bueno, generando otro tipo de espacios, generando otro tipo de ámbitos, yendo a ver cuáles son las demandas, las necesidades, pero dialogando de otra manera. ¿Por qué pudimos llegar desde el observatorio? Bueno, porque nosotros planteamos de clubes para clubes. ¿Y por qué hoy podemos llegar desde el Ejecutivo Municipal a un montón de clubes? Y porque los mismos que estábamos en el observatorio son los mismos que hoy están en la gestión municipal. Y ya nos conocen. Y saben que le vamos a decir sí o le vamos a decir no. Y vamos a hacer todo lo posible porque sea así. Y vamos a tratar además de diseñar programas que se puedan sostener en el tiempo. Y no vamos a ayudar solamente a los clubes que el presidente es peronista y es compañero o es... No, eso los clubes toda la vida lo vimos, toda la vida renegamos de eso. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar en la municipalidad y no vamos a repetir las mismas prácticas que nosotros criticamos. Totalmente. Bueno, justo como que todo va decantando, nos metemos entonces ahora sí, quizás en lo más jugoso que es la actualidad, ¿no? Desde diciembre del 23 tenés un rol institucional central como presidente del Consejo. ¿Cómo fue desembarcar con toda esta lógica que venimos hablando de cómo cuidar los compartimentos estancos sobre qué es lo que se gestiona, qué es como la ideología que uno trae y cómo hibrida eso con el resto de las ideologías que conviven en el espacio social, con ser como una de las caras principales de la gestión municipal? No, está muy bien la pregunta, porque yo creo que todo esto que hablamos es lo que a mí me hace mucho más fácil la tarea que me toca hoy. Porque yo no soy presidente del bloque de Unión por la Patria, es Pablo Elías y lo hace muy bien y tiene otro tipo de rol. Yo soy el presidente de todo el Consejo Deliberante. Bien. Si bien soy parte del bloque de Unión por la Patria y me eligieron en la lista de Unión por la Patria, hay que entender muy bien los roles. Entonces yo lo que tengo que bregar es porque esto funcione, por escuchar a todos, por respetar a todos. Obviamente tenemos que tratar de que los proyectos que elevan del Ejecutivo puedan tener una condescendencia acá en el Consejo y se puedan aprobar. Y lo hemos logrado, después de un año lo hemos logrado y hemos logrado un proyecto muy importante que elevó el Ejecutivo para la ciudad de La Plata en esa clave. Y me parece que lo fundamental es, vuelvo sobre lo mismo, no decir que hay que ser democrático y plural, pero después no hacerlo, sino ejercitarlo y hacerlo. Entonces, cada una de las ordenanzas que han sido tan importantes para la ciudad y que hemos logrado sacar por unanimidad, por ejemplo, o por amplia mayoría, bueno, detrás hubo un trabajo, y el trabajo es que si yo le pido a un bloque de la oposición, acompañanos porque esto es muy importante, pero después quieren proponer una modificación y yo digo, no, eso no, porque nosotros ya empezamos. Bueno, eso no es dialogar realmente. Y la verdad que se ha logrado. ¿Crees que hay una mirada desde el Ejecutivo Municipal en ese sentido de construir de esa manera? Sí, totalmente. Mira, nosotros el primer día que a mí me eligen por unanimidad presidente del Consejo Deliberante, algo que no se hacía, calculo yo, desde que Alac estuvo, pero no sé, porque no era muy chico yo, pero todos los concejales decían, che, esto no está acostumbrado nadie acá. Tanto yo como Alac estuvimos alrededor de 30 minutos con cada uno de los bloques. Bien. Arrancamos por el nuestro, pero después estuvimos con el bloque del PRO, con la UCR, con la Libertad Avanza, y en ese momento todavía existía el unibloque de Patricia Bullrich, y nos sentamos con todos los concejales, y tanto Alac y yo, pero sobre todo Alac, que es más importante que yo, lo primero que dijo es, ustedes son concejales de la ciudad. Bien. Los eligen por diferentes listas, pero todos somos concejales de la ciudad. Hay cuestiones que son más políticas, ideológicas, en las que no vamos a encontrar puntos de conexión y de coincidencia, y vamos a debatir, y a veces muy acaloradamente, pero hay temas que son de la ciudad que nosotros tenemos que detectar y tenemos que trabajar.
y ustedes tienen que aportar. Bueno, me parece muy interesante porque plantea toda una, como dar vuelta a la tortilla, ¿no? A nosotros nos pasaba, venimos cubriendo y trabajando en la ciudad, cubriendo el Consejo Deliberante desde hace 5 años. Y bueno, es cierto que muchas veces las discusiones sobre la ciudad se veían manchadas por las discusiones político-partidarias. ¿Qué terreno, obviamente, sabiendo con el diario del lunes los resultados, esto que vos decías, que muchas veces han logrado sacar ordenanzas incluso trascendentales como la del Código de Ordenamiento Urbano por unanimidad? ¿Qué recepción encontraron en los bloques, en los distintos bloques, para trabajar de esa manera, en un contexto de quizás mucha crispación política como vemos hoy? Buena recepción. Buena recepción si realmente es genuino, si realmente... yo cuento esto porque acá el Consejo Deliberante no estaba acostumbrado a que los secretarios suban y vengan a las reuniones de comisión. Y los secretarios de nuestro Ejecutivo tienen que subir y venir y dar explicaciones, porque no tenemos nada que ocultar, porque conocen los temas y porque además esa es la manera de generar mesas de trabajo en comisiones, en donde la oposición puede escuchar, puede aportar modificaciones y el Ejecutivo obviamente puede decir sí o no. Obviamente hay algunas modificaciones que por ahí van en contra del espíritu de la ordenanza, del proyecto de ordenanza, quizás no, pero la realidad que lo cotidiano ha marcado lo contrario. Entonces la recepción... como vos decías, es con el diario del lunes, pero yo cuento la cocina. Sí. El lograr sacar por unanimidad tiene que ver con realmente dialogar, ser amplio y aceptar modificaciones, y eso se valora. Después, obviamente que hay un montón de discusiones políticas y que también está bien que existan. Totalmente. Y también es cierto que la composición del Consejo Deliberante años anteriores había una mayoría automática. Sí. Que eso atenta de alguna manera. De hecho, hay muchas veces los concejales de la oposición nos chicanean o nos dicen, y si ustedes tuvieran mayoría automática, no vendrían los secretarios como vienen del Ejecutivo, vos, Marce, no sería tan amplio. Es un contrafáltico. Está bien que exista. No, y yo estoy muy seguro, yo, digamos, por mi trayectoria, yo estoy muy seguro que lo haría igual, porque la verdad es que sí, seguramente estaría mucho más tranquilo y me llevaría por ahí menos tiempo. Bien. Pero tiene que existir igual, porque además nosotros tenemos que defender las instituciones, porque, insisto, estamos en tiempo que la gente no confía en la política, ya no confía en las instituciones de la política, de la democracia. Entonces yo soy un convencido que nosotros tenemos que ponerlas en valor, y se pone en valor escuchando a todos. Si nosotros tenemos el día de mañana tenemos una mayoría automática y no escuchamos a nadie, ese no es el funcionamiento con el que se pensó el Consejo Deliberante. Claro. Y ese no es el espíritu con que un montón de otros concejales que también fueron electos no puedan aportar seguramente aportes muy, muy valiosos para la ciudad. Bien, ¿y cómo sigue la agenda en el sentido de las prioridades de la gestión? ¿Lograron sacar el Código de Ordenamiento Urbano? Contanos un poquito de eso y cómo se proyecta justamente el proyecto de ciudad. Sí, se ha trabajado sobre ejes claros, ¿no? Primero, pagar una deuda muy grande que quedó de la gestión anterior, ordenar la planta de trabajadores y trabajadoras del municipio, que estaba totalmente sobredimensionada, de 12.500 trabajadores que había cuando nosotros acudimos, hoy hay 5.000 y pico, o sea, más de la mitad se redujo. Y la realidad es que no se ha sentido, no se ha mostrado sentida la gestión, el día a día. Sí, y por otro lado, no hemos tenido grandes problemas. Yo cuento esto porque la realidad es que era gente que no estaba trabajando, sino que cobraba del municipio, pero que tenía, no sé, tareas políticas, digamos. Claro. Y eso yo creo que es lo que la política tiene que empezar a ordenar, porque si no, la gente ya no tolera absolutamente nada. Lo digo como algo, como un valor. Como un principio, que es la transparencia en el manejo de los fondos públicos, los fondos que son de todos los platenses. El otro eje es la recuperación del espacio público, que también se planteó como elemento igualador, como un eje en campaña, y apenas asumimos. Hoy tenemos 3 plazas hermosas, como Plaza San Martín, Plaza Roche y Plaza Italia, pero vamos a seguir recuperando espacios públicos, como es el Paseo del Bosque, como es el Parque Saavedra, que en estos días ya se va a acercar para ponerlo en valor. Bien. Y no es solo ponerlo en valor, porque la realidad es que el espacio público estaba muy deteriorado, porque ante la ausencia de un municipio que ponga en valor el espacio público para todos,
bueno, había un montón de puestos gastronómicos con las licencias vencidas, con las concesiones vencidas, que estaban ahí y no tienen intenciones de irse. Claro. Hasta ferias que algunas tenían autorización, otras no. Y todo eso atenta contra el espacio público, porque en definitiva la gente se va apropiando para intereses más particulares. Sí. Obviamente que tiene que ver con una situación social, con la necesidad de trabajar. Entonces yo siempre pongo en valor, porque hay cosas que Plaza San Martín, hoy la vemos hermosa, y decís, qué lindo, ¿y cuánto se tardó? Ayer justo hoy fui temprano a otra reunión y una persona que venía por afuera me felicitó por la plaza, me decía, pero se hicieron esperar mucho. Sí. Si nosotros no contamos por qué, no fue porque la cerramos y porque somos ineficientes y tardamos muchísimo en terminar de embellecerla, sino porque había una feria grandísima de venta ilegal, irregular, que nosotros teníamos dos opciones: o entrábamos a los palos y los sacábamos, como intentó hacer el intendente anterior y no funcionó porque no es el mecanismo que corresponde, o hacíamos un censo e intentábamos relocalizarlo, generamos otra feria donde el municipio cree que puede ir una feria, por ejemplo, en Meridiano Quinto, donde el municipio la embelleció, armó todo un contexto para que exista esa feria ahí, y ahora ayudamos a los feriantes para que tengan la cuenta DNI, para que puedan vender y tengan un espacio acorde, y generar, pero donde quieren. Un valor agregado a un barrio que tiene una identidad. Totalmente, con la cultura, con el arte, ni hablar. Pero no en la Plaza San Martín. Claro. Y no que cada uno decida lo que quiera en el momento que quiera, porque claramente. Porque además atenta contra el comercio. Sí. O sea, el comerciante paga los impuestos, paga el alquiler, baja el consumo encima, y en la puerta tiene alguien que le vende lo mismo con una lona. Bueno, todo eso es una ciudad totalmente desordenada que es inviable. Entonces, en el proyecto de ciudad ordenada. Sí, y es interesante ver cómo quizás a través de una única herramienta o de una única política, que en este caso podríamos poner de ejemplo embellecer las plazas, terminás dando respuesta a muchas demandas sociales, esto que decís, ¿no? Reubicar a gente que quizás está en condiciones de informalidad, dotarlas de formalidad, darles todo un respaldo institucional, generar movimiento en el barrio de Meridiano Quinto. Total. A la vez posibilitar, a mí me llama mucho la atención, más allá de que las plazas quedaron muy lindas, me llama la atención pasar 11:30 de la noche por Plaza Rocha y ver gente jugando al fútbol, ¿no? Que si te pones a pensar, es una invitación a ocupar el espacio público en momentos donde cada vez estamos más metidos en el teléfono. Totalmente. Uno puede hablar un montón de cosas del espacio público. Siempre hablamos con Alac y decimos, bueno, las ciudades progresistas en el mundo se miden por la cantidad de metros cuadrados de espacio público, por la cantidad de habitantes de la ciudad. Entonces, cuanto más espacio público de calidad hay, mejor calidad de vida tienen los habitantes. Pero son todas teorías, y que son ciertas, pero son teorías. La respuesta concreta está en eso que vos dijiste recién. Nosotros abrimos las plazas, las liberamos de la venta ambulante, que estaban virtualmente tomadas, porque además había inseguridad, bueno, un montón de cuestiones, y la gente acudió inmediatamente al espacio público. Yo me acuerdo que Plaza San Martín, que fue la primera que se inauguró, era medio en verano, en febrero. Todavía había calor. Y me acuerdo que la primera noche, la segunda, me acuerdo que fue el congreso de la FULP. Y los chicos que militan conmigo en DND volvían del congreso de la FULP y al otro día me dicen, Marce, no podíamos creer, a las 3 de la mañana y la plaza estaba llena. Con gente que estaba tomando mate, que estaba charlando, que estaba recorriendo. Bueno, eso es el espacio público. No desde el chamullo, sino desde lo práctico. La gente se apropia del espacio público. Hay gente que viene incluso de otros barrios y viene a pasar el día en una plaza. Y viene a encontrarse con otra gente. Por eso el espacio público, la puesta en valor del espacio público es un eje central y no es menor realmente. A nosotros eso nos llena de orgullo. Y el otro gran eje es la planificación urbana. Una ciudad que nace como la ciudad planificada, como la ciudad del futuro, como una ciudad de iguales, y que a todos nos enorgullece, a los platenses, y en esto vuelvo, como contaba al principio, bueno, yo ya me nací acá y me hice platense, y que vamos a otro lado y hablamos, ¿no? Porque en La Plata caminás 6 cuadras y hay una plaza, y hay diagonales, ¿no? En nuestra ciudad es la más igualitaria, y bueno.
la realidad que pasó a ser, a falta de planificación del Estado y de un Estado ausente, cuando el Estado no planifica, no es que nadie planifica. Claro. Siempre alguien planifica el crecimiento de una ciudad. Sí. Tuvo un crecimiento grandísimo que lo termina planificando la especulación inmobiliaria, los desarrollos inmobiliarios o la especulación inmobiliaria, el sector privado, el mercado, que hizo que de una ciudad que nace como una ciudad de iguales, de pronto hoy seamos la ciudad quizás más desigual de la provincia de Buenos Aires, porque por ejemplo es la ciudad que más asentamiento tiene. Ayer tuve el observatorio de la UCAR y dio un informe, yo no pude ir, de la población pero es de la grandísimo. Y por contraposición, cuando se fue Galac, él tenía una política de no a los barrios privados, pero no porque no, como también decía, no a los shopping, pero decía, no a los shopping, pero embellezcamos y pongamos en valor y que sean lindos los centros comerciales, calle 8, calle 12, creamos más centros comerciales, hagamos el de San Carlos, hagamos el de Los Hornos, lo pongamos en valor, el de Citibel, para defender al comercio, al comerciante local. Es cierto que los tiempos van cambiando, pero digo, no es no porque no. Y en ese momento también te decía, nosotros preferimos en una ciudad de iguales, ¿por qué tienen que haber barrios privados? ¿Por qué tiene que haber tantos country? No, no es necesario. Bueno, hoy tenés una inmensa cantidad de asentamientos que hoy villas que no existían y una enorme, casi a la misma cantidad de barrios ilegales, loteos ilegales. Nosotros hablamos de 400 loteos ilegales, lo cual es un escándalo. Es un escándalo. Y además, porque en una todo ciudad... eso agrupás casi el 50% de la población de la ciudad. Muchísimo, muchísimo. Nosotros hoy tenemos más de 800.000 habitantes. Somos la quinta ciudad en cantidad de habitantes del país y la segunda en la provincia de Buenos Aires, está de La Matanza, nada más. Por cuanto el desafío de ordenar la ciudad es muy grande, porque creció muchísimo en los últimos 10 años o 15 años, muchísimo, y muy desordenado y muy desigual. Entonces aquella ciudad que de todos nos enorgullecíamos y nació, hoy es totalmente a la inversa, otra cosa. Y hay que trabajar sobre el fondo. Y ahí la primera parte del plan de ordenamiento territorial, en la que en una ciudad que sufrió una inundación tan grande que todos nos acordamos en 2013, y la gente le pide respuestas a la política, y está muy bien que le pida respuestas, que tiene que ver con obras hidráulicas, que algunas hicieron y otras se van a seguir haciendo, pero que no es solamente obras hidráulicas, sino es determinar, por ejemplo, que en las zonas de alto riesgo de inundación, en los humedales, no se puede poner un barrio privado para que un vivo haga un negocio millonario. Y eso es concreto, yo doy ejemplos concretos porque si no son temas muy técnicos. Eso es lo que pasaba en la ciudad de La Plata. Entonces con esta ordenanza, que es lo que más quiero poner en valor, esos espacios, que son zonas de alto riesgo de inundación, pasan a ser espacios verdes. ¿Por qué? Porque tienen prohibido construir, tienen prohibido construir, pero además vamos un paso más allá y decimos tienen la obligación de cederlo al municipio. Porque no es solamente, porque si no después el municipio es muy difícil que pueda controlar todo eso. Entonces el municipio es el que garantiza que esa zona de alto riesgo de inundación cedida al municipio se genera un espacio verde que además después el día de las grandes lluvias sea por donde escurre el agua. Eso es muy difícil que la gente lo vea palpable, pero son soluciones concretas a un problema grandísimo que es el de una ciudad como muchas de la Argentina y del mundo, que han pasado a ser ciudades inundables por la cantidad de agua que cae. Y lo otro, por contraposición, es un delito. Es un delito, porque después nos inundamos y hay algunos que en ese humedal o en esa zona de alto riesgo de inundación, como tienen plata, la levantan y hacen un barrio ahí arriba. Pero el agua para algún lado va para los costados y se inunda el otro y esa agua no escurre. Entonces, esa era la ciudad que teníamos, esa es la ciudad que encontramos. Entonces, el Código de Ordenamiento Urbano viene a poner un orden sobre eso. ¿Qué recepción encontraron y cuáles son los próximos pasos que van a dar? Bueno, se viene la segunda parte del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. Nosotros lo que primero hicimos es, de alguna manera, encontrarle una solución a estos 400 barrios irregulares, ilegales, que mediante un decreto el intendente Alaki con mucho coraje dijo no avanza más. No avanza más, se corta acá, se corta acá. A partir de eso lo ordenamos, nos comprometimos a que en una cantidad de tiempo razonable nosotros íbamos a presentar esta primer parte. Nadie lo creía, nosotros lo hicimos y hubo un trabajo grandísimo de Sergio Reza y de todo el equipo en conjunto con la provincia, porque ¿qué pasaba muchas veces? Como la municipio no iba en consonancia con la provincia,
No había. La gestión anterior decía, bueno, como la provincia no nos da bola, aprobemos por excepción. Venía el Consejo Deliberante, levantaba la mano y se modificaba, y de manera excepcional se autorizaban, nosotros llamamos el festival de excepciones que hubo, barrios en cualquier lado. Sí. Bueno, eso es lo primero que se ordenó. Ahora viene la segunda parte, que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, con altura, con un montón de otras cuestiones de criterios que hay que fijar para ver para dónde sigue creciendo la ciudad. Pero sí se han fijado los primeros criterios, ¿no? Nosotros hablamos de ese primer cuadrado de perfecto a cuadrado roto o colapsado a el cuadrado ampliado. Ese es el concepto que se está manejando. Bien. Y es muy interesante porque esto es muy difícil que tenga ahora que la gente vea una mejora, pero en definitiva es pensar la ciudad del Bicentenario, por cumplir en varios años más, pero no tantos para la planificación urbana, estamos por cumplir 200 años. Bueno, empecemos a pensar qué ciudad planificamos para los próximos 200 años, o para los próximos 50, 60, lo que falte hasta llegar. ¿Crees que en ese proyecto entra fuerte la idea de La Plata como ciudad capital de la provincia? Totalmente. ¿Y cómo se va a parar en relación al resto de la provincia? Sí, totalmente, totalmente. El volver a tener un proyecto de ciudad hace que La Plata vuelva a tener jerarquía como capital de la provincia de Buenos Aires. Y esa es una lucha sana, ¿no? Sí. Pero una lucha al fin, porque al tener tan cerca siempre a la ciudad autónoma y a la capital de todos los argentinos, es como que esa es la capital y la única capital. Y nosotros tenemos que poner en valor la capital de la provincia más grande de Argentina, que es La Plata, pero para eso hay que embellecerla, tenemos que volver a tener un proyecto de ciudad, hay que rejerarquizar los edificios patrimoniales y arquitectónicos hermosos que tenemos en la ciudad, que nosotros que nacimos acá ya nos vamos acostumbrando, claro, sí, está lleno. Sí. Y yo te puedo asegurar que la única ciudad que tiene edificios, la cantidad de edificios, y ahí, como lo tiene la ciudad de La Plata, es capital y hasta ahí nomás, porque es una ciudad muchísimo más grande. Pero no existe. Digamos, es una ciudad que es comparable con muchas ciudades de Europa. Entonces, esos edificios primero hay que cuidarlos, hay que ponerlos en valor, hay que embellecerlos, nos tienen que volver a dar orgullo, y a partir de eso, la ciudad capital de la provincia y un montón de cuestiones tiene que volver a tener la jerarquía que tiene que tener. Nosotros trabajamos sobre un proyecto también muy interesante, que es el eje fundacional de la ciudad, para tratar de, en unos años, también ver si logramos la declaración de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Que eso además se termina, bueno, en esto que decíamos, ¿no? Como una misma política termina generando varias consecuencias, se termina atando al costado más productivo de la ciudad, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el turismo, como industria. Totalmente. Digo dos cosas respecto de eso. Primero, ahora vamos a lanzar una campaña muy fuerte de La Plata como ciudad turística, que va a salir en todos lados y queremos instalarla. ¿Y a partir de qué? Bueno, y a partir de lo más lindo que tenemos nosotros, que es la catedral, las plazas, el edificio, por ejemplo, como este en el que estamos ahora de la municipalidad, el Museo de Ciencias Naturales, el Planetario, el Pasaje de Ardo Rocha, la República de los Niños. La Plata tiene cosas que no tiene nadie y hay que ponerlas en valor para justamente atraer el turismo, que es muy necesario. Y también decir que La Plata no es solo, a pesar de que nos llene de orgullo, una ciudad universitaria y administrativa. Es una ciudad productiva porque nace así, nace a partir de un puerto. Entonces, en esta planificación también está el segundo anillo, la segunda circunvalación. En este cuadrado roto y este cuadrado ampliado. El segundo anillo y la segunda circunvalación es el anillo y es la circunvalación de la producción. Bien. Es la que une el mercado, los dos polos industriales, que estamos ahora por inaugurar el segundo para atraer empresas que puedan instalar en la ciudad de La Plata, todo el cordón frutícola. Como ya sabemos, además, todo un costado de inclusión a través del trabajo. Totalmente, totalmente. Así que es un trabajo muy largo, perdón. Pero tiene que partir desde un punto de partida y de pensar qué ciudad queremos. Y a partir de eso empezar a avanzar. Y van a ser muchas gestiones inevitablemente, siempre lo dice ALAC. Pero la virtud que tiene ALAC es volver a pensar a partir de esta ciudad devastada que encontramos, nuevamente cómo la ordenamos, cómo encontramos una visión de futuro a partir de esta nueva ciudad que es grandísima.
¿Y te ves siendo parte protagonista de ese proyecto a futuro, obvio, encarnándolo? Obvio, desde el lugar que toque, pero ese es el deseo que tenemos, de acompañarlo a LAC, y cuando, si en algún momento no está LAC, que cualquiera del equipo pueda continuar esto. Bien. Y acá hay rol. A mí, por ejemplo, ahora me toca ocupar este rol que es muy importante. Sí. Y mañana me puede tocar ocupar otro rol. Y me parece que lo importante es que el proyecto de ciudad pueda continuar en el tiempo, no los lugares. Yo creo que si nosotros empezamos a pensar en los lugares, en quién va a suceder a LAC, le erramos. Una vez más. Porque nos olvidamos de que lo más importante es, por lo menos en este momento, claro, además diseñar ese proyecto. Una vez que esté diseñado, bueno, vamos a tener la hoja de ruta, que sea el más preparado, el que tenga que ser. Pero en este también momento construir un consenso en relación al proyecto para que justamente es esto que vos decís, o sea, no importa quién lo esté encabezando, sino que importe el objetivo, el norte, ¿no? Totalmente. Mira, hay algo que compartimos 100% con ALAC, y que es que la Ciudad de La Plata tiene una gran cantidad de instituciones. Y en las instituciones, no estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de las instituciones. Del centro de jubilados, del club, de la biblioteca popular, de cooperativas, de la educación, de la iglesia. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora estamos yendo y estamos conformando juntas comunales en todos los barrios. Y queremos pasar de esa democracia representativa, en la que nos eligen para que nosotros decidamos, a una democracia participativa, que los vecinos sean activos, actores activos en la decisión de este proyecto. Y eso tiene que ver con lo que vos me preguntaste. Si las instituciones, si los vecinos no se lo hacen propio al proyecto, va a pasar que va a ser catalogado como el proyecto de ciudad o el código de ordenamiento del peronismo, de ALAC. Bueno, y eso sería un error. Este tiene que ser el proyecto de ciudad de todos los platenses. Totalmente. Después, obviamente, que nosotros estamos convencidos y queremos llevarlo adelante. Pero tiene que estar claro que tiene que ser un proyecto de todos los platenses. Y la mejor manera, por la mezquindad que existe en las políticas, obviamente, los partidos de la oposición inevitablemente tienen que oponerse y encontrar crítica, porque si no, no tienen razón de ser. Pero las instituciones que están más desde afuera de la política y que piensan en lo mejor para la ciudad, son las que se tienen que apropiar de este proyecto. Porque si mañana gana otro palo político, tiene que decir, no, pero esto mirá que no era de la que esto estamos de acuerdo todos. Sí, y también quizás, ¿no? ¿Por qué no soñar por la positiva? Que las críticas empiecen a ser constructivas. Sí, totalmente. Es así. Bueno, creo que un poco es una propuesta más que revolucionaria porque choca de frente con la realidad que vivimos en el país, ¿no? En el que el escenario político nacional se ha crispado cada vez más. Yo, sin comprometerte demasiado, a mí lo que me gustaría saber en particular es cómo ves vos, siendo que venís del palo legal, toda esta cuestión de que haya cierto avasallamiento de la Corte para con la política partidaria, que se meta a jugar políticamente. Bueno, muy bien, lo has dicho vos. La justicia se mete a jugar políticamente y eso está muy claro. En la crisis de representación de la política que habíamos hablado al comienzo, yo le sumo una crisis de representación también de la justicia y de credibilidad en la justicia grandísima, que viene de hace muchísimos años y que inevitablemente nos tenemos que dar ese debate de una reforma judicial. Hoy la justicia no da respuestas, y no solo no da respuestas, sino que empieza a digitar políticamente a quienes el pueblo sí elige, no en el caso de los jueces. La verdad que desde lo legal es un proceso plagado de irregularidades, jueces y fiscales que deberían haberse excusado en su momento y no lo hicieron, el momento político, contra quién es, creo que sienta un antecedente grave, muy grave en términos institucionales contra la democracia. Lamentablemente viene pasando en otros países de Latinoamérica, lo que es el lawfare, lo que antes eran los golpes de Estado, ahora se traducen en causas armadas y que después la justicia, en el momento que el poder político o el poder económico indica, se terminan ejecutando, y eso es muy grave y es muy triste para la política. No es casualidad que llegue en este momento, y no es casualidad que sea contra la líder popular más importante
en este caso del país y de Latinoamérica. Así que me parece, nosotros vemos con muchísima preocupación, lo hemos repudiado, es una corte que está minimizada, más chica ya no puede ser, sí. Y bueno, es una deuda pendiente de la democracia, ¿no? Y inevitablemente hay que pensar una reforma judicial muy grande, más allá de otras reformas también que tenemos que pensar. ¿Crees que se puede venir ese debate? Tiene que venir, tiene que venir. No es fácil, sí, pero yo no tengo duda que tenemos que darlo, y tenemos que darlo con muchísima madurez para poder lograr resultados. Porque si no empiezan a suceder estas cosas que en Argentina hasta ahora no venían sucediendo. Claro, es que, o sea, creo que lo más llamativo es que rompe consensos políticos de cómo se gestiona, y cómo todos los partidos políticos en los últimos 40 años de la historia del país habían acordado gestionar. Sí, totalmente. Se había, digamos, de alguna manera la no judicialización de la política. Pero bueno, ante la degradación también de la justicia, bueno, se va abriendo. Cuando vos analizás las cortes de todo el resto de los países, no hay ninguna que tenga tan poquita cantidad de jueces. Sí. Y esa es una conclusión muy fácil de sacar. Sí. Para incidir, es muy fácil incidir sobre menos cantidad de jueces, sí, que sobre mucha cantidad de jueces, que termina siendo una corte mucho más democráticas y mucho más plurales y mucho más donde se discuten los fallos. No es tan sencillo. Sí. Pero bueno, es un debate largo y obviamente que lo tenemos que dar, y como argentinos, porque son atropellos que atentan contra la democracia, y a nosotros la democracia nos costó muchísimo recuperarla. Hay que cuidarla mucho, y ahí creo que tienen que cumplir un rol fundamental los partidos políticos tradicionales, como el radicalismo, como el peronismo, quizás el socialismo y otras expresiones más nuevas, pero que son los que tienen que defender la democracia, porque claramente, en el caso del presidente, no la valora tanto, de hecho habla en contra de la democracia directamente. Totalmente. Entonces, bueno, son tiempos de mucha crisis, que hay que pensar de qué manera salir de manera positiva y que la gente vuelva a creer. Digo, también esto hay que decirlo. Sí. Yo no planteo esto como lo plantea el presidente Milei, de bueno, la casta se está metiendo con la casta y la casta sale a decir que la justicia no se meta en la política. Claro. La justicia se tiene que meter en la política cuando hay situaciones de corrupción, cuando hay situaciones irregulares, y está bien. Pero lamentablemente esta justicia tiene otras intenciones y es muy peligroso para la democracia. Sí, me parece interesante que podamos, bueno, como ya cerrando la entrevista, en algún punto hacer un nexo entre lo que hablamos al principio, ¿no? Como o sea, lo que marcó, por ejemplo, a tu familia, ¿no? Lo que fue perder la democracia, con esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Lo que cuesta sostenerla y las consecuencias. Creo que, bueno, no sé, sí, a mí me parece bastante redondo, ¿no? En algún punto, todo el recorrido que hemos hecho en este ratito, así que agradecerte. Bueno, súper interesante todo lo que nos has contado. Creo que, bueno, personalmente me parece fundamental que la política empiece a mirar otros horizontes, a construir de estas maneras. Y bueno, para cerrar, tenemos una pregunta que implica pensar por fuera de la caja a veces, porque no es algo como tan lineal. Pero a nosotros nos gusta pensar mucho en la ciudad, y queríamos saber cuál es tu lugar favorito, tu punto favorito en la ciudad. No sé, quizás el lugar donde vos encuentres paz, el lugar donde más te sentís vos mismo. Va a sonar como que es la respuesta más fácil, pero es real y es la más profunda, que es el universitario. Bien. Ahí me encuentro con mis amigos, me acuerdo cuando arranqué, me acuerdo de las glorias deportivas, me acuerdo cuando evitamos que se venda el club, nos comemos asado, es el momento que yo me desconecto de las responsabilidades y presiones que se viven en el lugar que hoy vivo. Reivindico los clubes, entonces es un club. No tengo hijos, pero tengo sobrinitas, que tengo el orgullo que además ahora ya la educación formal la transitan en el jardín que nosotros, yo como presidente, pero con un grupo de deportistas, pudimos crear y fundar.
que es algo también como muy grosso, como dicen los pibes, porque yo nunca me hubiera imaginado en mi vida que iba a fundar una institución educativa y mucho menos que una sobrinita mía vaya al colegio de la U. Bueno, ese inevitablemente lo seguimos gestionando, vuelvo a ser presidente, pero con un montón de amigos míos, deportistas de un montón de deportes, no solo del hockey, que nos hacemos cargo todos los días del club, lo hacemos de una manera muy sana y además podemos demostrar que se puede planificar a largo plazo, que se puede hacer con transparencia, que se puede hacer bien. Ese es nuestro lugar en el mundo, es mi lugar en el mundo, donde yo siempre voy a estar, así que es inevitablemente el lugar de la Ciudad de La Plata que yo elijo. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy linda la entrevista y a disposición siempre.